Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos, no solamente la inflación se ha aplanado por debajo del 2% cada mes, lo cual, bueno, es un alivio o debiera serlo, sino que esto también ha determinado que los salarios y los ingresos de quienes no tienen relación de dependencia estén por encima de esa inflación. A la postre, ¿qué significa esto? Si los salarios y los ingresos están por acá y la inflación está por acá, esta diferencia significa que toda esta gente le está ganando la inflación y por lo tanto hay cada vez menos pobreza y cada vez menos indigencia. Un dato va de la mano del otro y yo lo expongo de la manera más criolla para que se entienda. Una cosa va de la mano de la otra. Las mediciones de inflación te determinan automáticamente lo que pasa con pobreza e indigencia. La semana pasada, el jueves pasado, el INDEC dio a conocer justamente sus datos del primer semestre de este año, que hablan del 31,6%, una caída marcada respecto del semestre anterior en materia de pobreza. Y el segundo gráfico del slide oficial de INDEC Argentina en Instagram marca la fiebre, ¿no? La fiebre se llama esa forma de graficar las estadísticas y se ve claramente la caída. Se ve, digamos, no hay que explicarlo mucho, ahí está puesto gráficamente, lo tenemos en pantalla, ¿verdad? Esa gráfica ahí marca clarito cómo todas las líneas se terminan cayendo. Esto significa menos pobreza, menos indigencia, y es lo que el presidente Javier Milei expone en los foros nacionales e internacionales. ¿A quién le preguntamos? Si no es a Laura Vera, referente de amas de casa del país aquí en San Juan, que tienen su cuerpo, su relevamiento propio, su cuerpo, digo, de trabajadoras que están abocadas a esta materia. Gracias por acompañarnos, Laura, bienvenida. Bueno, muchas gracias a vos, Dani, por la invitación. Siempre es muy lindo estar acá. Y hay que respirar muy hondo para hablar de la realidad del bolsillo y la realidad del INDEC, decimos nosotros, ¿no? La realidad del bolsillo y la realidad del INDEC, como que son dos cosas distintas. Claro, son cosas muy distintas y lo venimos marcando nosotros hace varios meses, porque el mismo INDEC reconoce de que está entre 8 y 10 puntos por debajo de la medición real de lo que es la canasta básica total. ¿Sí? Porque ellos hablan de que la metodología que utilizan es del 2005, 20 años atrasada para la realidad que vivimos hoy. Entonces, desde ahí que hay un sinceramiento de que las mediciones no son muy claras. Y es preocupante, ¿no? Porque cuando se dice y no se actúa en virtud de eso, pasa esto que vos explicabas recién, como este 1,9% no solamente no refleja la realidad del bolsillo, sino que además se utiliza para discutir paritarias salariales, en donde cada uno de los implicados en el asunto no termina sincerando números. Entonces, a nosotros nos viene pasando que cada vez que realizamos relevamientos se profundiza la desaparición de primeras marcas. En los negocios de cercanía, si vas las primeras 2 semanas, bueno, hay un stock interesante, pero si vas las 2 últimas semanas, ahí ya incluso te cuesta hasta ver los productos que necesitas para relevar. Ni hablemos de cuando la gente va a comprar, ¿no? Supermercados provinciales siempre encontramos, que también es una cuestión compleja, porque ¿por qué decimos que siempre encontramos? Porque generalmente cuando pasa lo que pasó hace 1 semana y media, 2 atrás, que aumentó el dólar, generalmente con ustedes nos comunicamos porque había desabastecimiento. No había harina, ¿se acuerdan? No había aceite, bueno. Ahora eso no está pasando, ni en los hipermercados ni en los supermercados mayoristas. ¿Se terminó la especulación? No. Ha bajado la posibilidad de venta de esos negocios. A ver, para, porque esto me parece muy interesante y hay que detenernos. En el gobierno anterior, con la escalada inflacionaria, lo que pasaba es que los supermercadistas retenían la mercadería y después veían cuando la volvían a poner remarcada como... Hoy no,
porque no hay ventas. No hay venta, pero no lo decimos solamente nosotros, los especialistas, los mismos comerciantes, todo el mundo dice que ha bajado la venta. O sea, la gente ha perdido el poder adquisitivo y ya no solamente eso se ve en las tiendas de ropa, de calzado, sino que se ve también en los supermercados en donde venden alimentos, ¿sí? Ni hablar de los artículos que se necesitan para limpiar una casa o para el cuidado personal o familiar. Entonces, nos viene pasando que esta realidad del bolsillo a nosotros nos viene dando el 2,6%. Porque siempre relevamos primeras marcas, o tratamos de relevar primeras marcas, y porque además nuestra canasta tiene más cantidad de proteínas que de carbohidratos. Bien. Pero solo alimentos. Solo alimentos. Acá no metes tarifas, que ese es otro mundo aparte. Claro. Porque si hablamos de canasta básica total, en esa canasta básica total tienen que incluir necesariamente no solamente luz, agua, gas, que es lo tradicional, sino también colocar lo que es telefonía móvil, internet, porque son necesarios para la vida cotidiana. Total. Y son las cosas que más han aumentado y siguen aumentando, ¿no? Tarifa eléctrica en primer lugar, telefonía, internet, agua, gas, en ese orden, por lo menos de acuerdo a lo que nosotros hemos relevado. No digamos prepagas. No, porque en realidad la canasta básica total, que eso también es importante aclarar, no habla de educación privada ni salud privada, ¿sí? Se tiene en cuenta lo que es lo público, o sea, claro, el acceso a la educación pública, claro, y a la salud pública, ¿no? Y eventualmente ciertos medicamentos proporcionales. O sea, por eso es tan complejo, claro, decir, bueno, esta canasta básica, vos son 4 miembros, pero dentro de tu familia tenés una persona que necesita medicación todos los meses, no es lo mismo a lo mejor que en mi familia de 4 personas que no necesita medicación. Por eso hablamos de un promedio, ¿no? Está bien. Entonces, nos costaba esta cuestión, encontrar primeras marcas, pero además también notábamos cómo en la carnicería de cerca de la casa era mucho más barato comprar, pero mucho más barato que en el hipermercado. Entonces, y se daba fundamentalmente en la carne, las verduras y el pan, que era algo que también viene de antes, ¿no? Pero se ha profundizado en este último tiempo, que ha aumentado muy fuerte las carnes rojas. Entonces, decidimos hacer en el mes de julio una comparación por departamentos, porque también nos pasa eso, que depende del lugar donde relevemos, llámese Capital, Santa Lucía, Rawson, Chimbas, Pocito, los precios eran diferentes. Entonces hicimos en el mes pasado, para el mes de agosto, esa diferencia. Y hay alrededor de 60.000 pesos si compras en un departamento los mismos productos, de la misma calidad o calidad similar, 60.000 pesos de diferencia entre el más caro y el más barato. Entre el bolsón, digamos, la canasta. La canasta nuestra incluye 33 artículos, sí, que son más o menos los mismos, sí, que el INDEC, nada más que varían un poco, por ejemplo, las cantidades de carnes. Nosotros tiene más cantidad de carnes y menos cantidad de pan, harinas, está bien, sí, sí, entre otras cosas, ¿no? Y ahí esa comparación de la unidad de medición te da una diferencia de 60.000 pesos. Claro, por ejemplo, el departamento más económico para comprar es Rawson. En la canasta básica total ahí algo de 545.000 pesos. Y la más cara, Rivadavia, con una canasta básica alimentaria de casi 590.000 pesos, un poquito más. Entonces, bueno, primero esa realidad, ¿no? Y ver por qué se da. Y se da también en un contexto de diferencia de personas que van a comprar, ¿no? Diferentes familias, diferentes componentes de poder adquisitivo sobre todo, ¿sí? Que se está en desventaja a lo mejor cuando vas a comprar en un lugar o vivís en un lugar en donde el poder adquisitivo de la mayoría es un poquito más alto. Bueno, si vos no tenés ese poder adquisitivo, salís en desmedro. Pasa fundamentalmente acá en el departamento de Calingasta. Así que lo tenemos ahí bien estudiado y trabajado ese tema. Bueno, nos ha pasado eso y eso también muestra que estos números de indigencia y de pobreza no son los que dicen nuestro bolsillo.
¿sí? Nuestros bolsillos están diciendo que tenemos que acudir a otra actividad alternativa, porque lo que entra dentro de la formalidad, si es que entra algo dentro de la formalidad, no nos está alcanzando para cubrir esta canasta que el INDEC dice que es de cerca a 1.200.000 y que nosotros decimos que si a eso le agregamos alquileres, telefonía y todo lo demás, está casi en 1.700.000. ¿Sí? Si no tenés para cubrir esa canasta, sos pobre. Y si no tenés para cubrir casi los 600 de alimentos, sos indigente. Ahora, Laura, pasa que el gobierno nacional, más allá de estas observaciones que son las que vemos y ustedes pueden medir y demostrar con datos, puede sí exhibir que ha estabilizado la economía. ¿En comparación con qué? Y en comparación con lo que venía. Entonces eso genera, ¿viste?, que haya alguna aceptación de los números. Y hay una cuestión clara, a ver, si la inflación no aumenta, también es producto que no se puede comprar. Claro. ¿Sí? Si vos no tenés la plata para comer 1 kilo de asado, y evidentemente no lo podés comprar, es una realidad. Antes teníamos una inflación un poco más alta, pero el poder de compra de la gente no era tan bajo como es ahora. Es interesante eso. Entonces, o sea, inflación con consumo o menos inflación sin consumo. Y el consumo, ¿en dónde está? O sea, ¿qué estamos comiendo? Por eso hoy más que nunca nosotros estamos conversando con las compañeras fundamentalmente, pero con todos los que se nos acercan, qué estamos comiendo y por qué estamos comiendo lo que estamos comiendo. ¿Y qué están a ver, cuando vos hablas con las compañeras de amas de casa? Y se come mucho carbohidrato, muy poca proteína, muy poca proteína. Y en algunos lugares, bueno, la carne ha pasado a ser una cuestión de lujo. Incluso la carne de pollo, que antes se consumía con más frecuencia, hoy no es tan así. Hay algún dato positivo. La carne de cerdo, de acuerdo a lo que nosotros estamos relevando, está aumentando el consumo. Antes nadie consumía carne de cerdo, ahora muy poco, ahora se está consumiendo un poco más. Con lo cual uno puede inferir que hay un desplazamiento, ¿no? Digamos, decir, bueno, mira, compro lo que puedo con tal de comer algo de carne. Algo de carne, sí. Pero nos preocupa mucho esto. Anoche conversaba yo con mi yerno, que está a cargo de un trozadero, y me decía él de que hay personas que van a comprar 2.000 de molida. Le digo, ¿y eso es frecuente? Sí, como van a comprar también media pieza o una pieza de paleta, porque mucha gente está haciendo comidas para vender, comidas rápidas, por ejemplo los sándwiches, las milanesas, esas cosas. También hay gente que compra 2.000, que también creo que como lo conversamos la vez pasada, que ya venía esa tendencia que la gente no compra por kilos, por gramos, sino por pesos de plata, por plata. Como quien compra nafta. Le digo, ¿y sigue comprando de 2.000? No, dice, hay gente que compra de 1.000 pesos. De a 1.000 pesos. Y dice, con mucha vergüenza te dice, es para hacer un tuco. Entonces... Que un claro, puñadito así, una... Claro. Y bueno, porque también nos engañamos nosotros mismos. Sí. Tenemos cuestiones culturales que tenemos que modificar. Porque si vamos a comer una pasta, tenemos que entender que la pasta con el tuco es suficiente. Pero a esa pasta le queremos echar el tuco, no a la carnecita. Perdón. Entonces... hay cuestiones relacionadas con una cuestión cultural que se tiene que ir modificando para comer un poco mejor, pero que no se hace y que cuesta mucho. Ahora, por ejemplo, en esta época teníamos las acelgas, las espinacas a 4 o 3 por 1.000 y muy pocas familias utilizaban esa alternativa por cuestión de cultural, pero también por una cuestión de tiempo. Claro. Esto que decía mi yerno, ¿no? Se están comprando piezas de carne para que emprendedores hagan supremas, hagan milanesas, hagan lo que sea con esos cortes. Y de ahí esto. La pobreza y la indigencia también se nota por eso. El crecimiento de los emprendedores. Viste que nosotros tenemos ferias permanentes. Sí. Plaza La Prida ahora, porque la demanda ha crecido no solamente con relación al tema de los días para feriar, sino en las cantidades de personas que quieren y necesitan feriar. ¿Sí? Nosotros hace 2 meses teníamos un WhatsApp en donde teníamos casi 400 personas dentro de ese WhatsApp. Este fin de semana ya superó los 700. ¡Epa!
¿sí? ¿En qué tiempo ha habido ese crecimiento? 2 meses. 2 meses. 2 meses ha pasado de un poquito más de 400 a un poquito más de 700. Entonces, para nosotros ese es el termómetro de la verdadera pobreza e indigencia. Si las personas no tienen otras posibilidades y acuden a esta alternativa, y no solamente personas en situación de desocupación. Hicimos una reunión porque también está en tela de juicio, para la sociedad en general, no solamente San Juan, porque en Córdoba está pasando lo mismo, en Santa Fe y en otros lugares en donde dicen, ustedes no son artesanos, son revendedores, hacen reventa. Entonces tuvimos una reunión para discutir ese tema y dentro de esa reunión había jubilados de la policía, había activos docentes, habían activos enfermeros, enfermeras. Claro. La mayoría siempre son mujeres, ¿no? Pero en un contexto en donde la situación es como dice el INDEC, esto no debería ocurrir. No debería estar pasando, ¿no? Y pasa al revés, que cada vez existe más necesidad de generar ferias de manera formal o incluso hasta en los mismos barrios, porque en cada una de las puertas, en algunos barrios vos ves y tienen un mesón en la puerta de la casa porque están vendiendo feria americana, o vas un poquito más allá y un parripollo. Laura, ¿cómo está el clima social? Siempre que nos juntamos con vos, más o menos en esta época que se va acercando fin de año, te pregunto lo mismo, ¿no? Porque vos y yo sabemos que, nos vamos acercando a las fiestas, ¿no? Falta el Día de la Madre todavía, pero después ahí vienen las fiestas y es como que los ánimos están más sensibles, ¿no? A mí me preocupa porque sigue un estado de mucha resignación. La gente le llegó 200.000 pesos de luz, va y la paga como puede. Y con lo que le queda paga los remedios, si tiene que comprar remedios, y come con lo que va quedando, ¿no? Hay una situación de mucho enojo también y de apatía, como que todos son iguales, sí. Entonces como que no vale la pena y que yo trabajo y eso también nos preocupa y nos ocupa, ¿no? Esta situación generalizada de que si yo trabajo a mí me va a ir bien y suficiente con que yo trabaje, no importa lo que pase en el alrededor. Nosotros creemos que no y sostenemos de que si se organiza la gente es mucho más fácil salir adelante y que la organización colectiva es la que puede lograr muchos resultados. Yo creo que estamos involucionando en muchas cosas. El sábado te contaba fuera de cámara que estuvimos nosotros en la marcha pidiendo justicia por el triple femicidio narco de Capital. Y la gente, más que apoyar eso, se ha generado una cuestión de enojo y de culpabilizar a las víctimas y al entorno y no de mirar que hay una situación que se profundiza, en donde el narcotráfico cada vez hay más, donde la pobreza también aumenta y donde la falta de posibilidades a los jóvenes también se va acrecentando. Entonces, a mí me preocupa eso, y ver cómo vamos a salir de esta situación. El tema del narco será un motivo de preocupación y un motivo de mucha charla, ¿no? Entre las mujeres, entre las amas de casa. Siempre decimos que las mujeres son como las que llevan ahí donde hay crisis hay mujeres intentando salir adelante. En Buenos Aires, que nosotros nos queremos contactar, se han vuelto a conformar las manzaneras. De Chiche Duvalde. Exacto. Sí. Se están conformando grupos de manzaneras para trabajar nuevamente con esto del narcotráfico, que allá es tremendo, pero también con el tema de la inseguridad y el laburo, ¿no? Te contaba recién el tema de la feria. Las mujeres son las que salimos a buscar una alternativa. Hay muchos varones que también acompañan, pero las mujeres son las que ahí llevan la delantera en estas ferias que tenemos. Nosotros estamos haciendo estadísticas internas también, y el 70% llevan adelante el hogar, claro, ¿no? Y un porcentaje por encima del 80% supera los 35 años. Entonces, ¿qué otras posibilidades laborales tienen relacionadas? Y esto del narcotráfico y todo no es que nosotros como ama de casa del país seguimos siendo abolicionistas, pero entendemos cuáles son las situaciones a las que hoy nos enfrentamos
y que lo principal es que tenemos que combatir son estas políticas que nos dejan afuera y excluidas a todas las mujeres, y en donde algo que es tan dañino como el narcotráfico sigue acrecentándose y sigue llegando también a nuestra provincia. Ahí donde hay vulnerabilidad social, donde hay necesidades, donde hay un Estado ausente, avanza el narco. Esto ya no es opinable, esto pasa, sucede, está estudiado y hay abundante literatura al respecto. Laura, queremos agradecerte como siempre tu compromiso y tu participación. Yo a ustedes, es muy lindo venir a un canal de streaming amigo y siempre estar conversando sobre esta situación que vemos y que ojalá no desenlace en algo peor, sino que haya una intencionalidad clara y concreta que sea para mejorar la situación de las mujeres. Nosotros siempre decimos, y lo vamos a seguir diciendo, si las mujeres están bien, las familias van a estar bien también. Así que gracias. Laura Vera, titular de Amas de Casa del país, aquí en San Juan, pasó por Pelado Stream.